Hola, buenas tardes. Yo soy Dana Celeste y mi compañero con el que estoy haciendo el video es Ángel Gabriel. El día de hoy les vamos a explicar un tema muy fundamental para ingeniería aeronáutica, el cual es campo vectorial. ¿Este en qué consiste? Primero les pongo un ejemplo muy básico. Para diseñar el semiala de un avión necesitamos saber cómo funciona el aire o cómo se mueve con respecto al ala. ¿Y cómo lo hacemos matemáticamente? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en el video. En términos estrictos, un campo vectorial se podría definir como la función que se le da a un vector en cada punto en un espacio determinado. A diferencia de una función normal con coordenadas como por ejemplo en este caso x, y, z, aquí en el campo vectorial se les agrega una flecha, que esto nos indica magnitud, dirección y sentido. Ahora, imaginemos una turbina y un perfil alar. En el caso de la turbina, el aire entra y sabemos que se mueve dentro, pero no sabemos cómo se mueve y para esto necesitamos el campo vectorial. En el caso de un perfil alar, el aire lo rodea, pero no sabemos en qué magnitud ni en qué fuerza lo rodea. Matemáticamente lo escribimos así, donde U, V y W son componentes de velocidad en los ejes cartesianos. Y con respecto a cómo está escrito, X es equivalente a U, y Y es equivalente a V, y Z es equivalente a W. Ahora hablaremos de qué es un campo escalar, un campo vectorial y cuál es la diferencia entre estos. Bueno, el campo escalar es un número o una magnitud, así es como lo podemos definir básicamente. Esto lo podemos ver en ejemplo en la turbina. El claro ejemplo que sería del campo escalar sería la temperatura. Encontramos temperatura distinta entre estos puntos. Pero ¿qué pasa? Que la temperatura no podemos decir que va en una dirección, simplemente es una magnitud que existe dentro de la turbina. Más sin embargo, ¿qué es el campo vectorial? El campo vectorial nos da una dirección, como por ejemplo, ya lo habíamos hablado, el aire. La, la dirección del aire varía mucho dependiendo de cómo entra o incluso cómo no entra. Esto es una dirección muy distinta a como lo podríamos decir en un campo escalar. Varía mucho. Y pues básicamente esa es la diferencia entre un campo escalar y un campo vectorial, que en una solo te da un número y en esta te da varios números o ciertas direcciones. Y pues bueno, para resumir, básicamente el campo escalar y el campo vectorial son fuerzas que actúan entre sí. Básicamente esto nos ayuda para que la aeronave pueda funcionar o pueda volar. Para este ejercicio vamos a analizar un campo vectorial de tres dimensiones, que va a ser x, y y z. Con la función dada que está aquí, x cuadrada y del vector y más yz vector j más y x y z vector k. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular la divergencia y la rotación. ¿Cómo se calcula la divergencia? La divergencia es el producto punto del campo vectorial y se analiza de esta forma, o esta es la función que nos ayudará a realizar este ejercicio. Como vemos, es la derivada parcial de p con respecto a x, más la derivada parcial de q con respecto a y, más la derivada parcial de r con respecto a z. Ahora, ¿qué es p, qué es q y qué es r? P es lo que vale aquí, que sería el vector y. Q es el vector j y r es el vector k. Solamente vamos a tomar los valores que nos dan y los anotaremos así. La derivada parcial de x cuadrada y con respecto a x en este caso. En este caso nos daría 2xy. Después va a ser la derivada parcial de y z con respecto a y, que esto nos daría z. Y ahora, por último, la derivada parcial de x, y z con respecto a z, que esto es igual a x, y. ¿Qué hacemos después? Como aquí nos muestra, es una suma de los resultantes, que nos da algo así.
que esta suma nos da esto. Y ese sería la divergencia de nuestro campo vectorial. Como ya resolvimos la divergencia, agrupamos el resultado donde va. Ahora vamos a resolver la rotacional. La rotacional, ¿cómo se realiza? Se hace por medio de matrices. ¿Cómo se soluciona? La función es esta. Vector i, vector j, vector k. Diferencial, la derivada parcial de x, derivada parcial de y y derivada parcial de z. Luego es p, q y r. Solamente sustituimos los datos que podemos sustituir, que son estos, que son los que ya teníamos anteriormente. X cuadrada y, y z, x, y, z. ¿Dónde van colocados? Acá. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona haciendo una diagonal o la resolución de las matrices. Como necesitamos que los vectores, o bueno, tengan una variable igual, que sería en este caso las variables i, j y k, vamos a realizarlo en diagonal. Este va a ser con este y este con este. ¿Cómo quedaría? Vector i de la derivada parcial de y de x, y, z. Ahora, eso menos la otra diagonal. ¿Cómo podemos realizar la otra diagonal? Esta va hacia acá. Pero también para que sea más visual, lo podemos escribir la primera línea continua. ¿Qué sería la diagonal de la y invertida? Sería esta para acá y esta para acá. Ahora sería i, sigue siendo i, de la derivada parcial de z de y, z. Ahora vamos con el j. Este pasa con este y este pasa con este. Ahora su otra línea, que sería esta. Y que quedaría aquí. Esta y esta. Ahora finalmente hacemos la de K. Que serían esta y esta. Y como ya tenemos acá, esta y esta. Esta con esta y con esta. Y sería menos la derivada parcial. La derivada parcial de x en y. Para la resolución que ya teníamos, nada más la explayé aquí, que esta derivada parcial nos daría esto y esta derivada parcial nos daría esto. Como resultado de y nos daría, bueno, del vector y sería esto. Ahora, en j, el menos va debido a que en la fórmula así viene constituido, que va menos j. Ahora, la derivada parcial de esto con respecto a x nos da esto. Y la derivada parcial de z con respecto a esto nos da esto. Que esto se puede simplificar
es menos y, z, de j. Ahora, continuamos con esta, que es del vector k. La derivada parcial de y, z con respecto a x es 0 y menos la derivada parcial de x cuadrada y, que es igual a menos x cuadrada, que esto también es igual a menos x cuadrada del vector. Ahora nada más los uniríamos y nos quedaría algo así. ¿Qué nos daría este resultado? Y este sería el resultado de la rotación. En conclusión, para cerrar el video quisiera darles a entender que es fundamental tanto el campo escalar como el campo vectorial para nuestra carrera. Estos no son simplemente entes aislados, abstractos que encuentras en un libro, sino más bien son cálculos o son herramientas que nos ayudan para tener una buena seguridad y eficiencia aérea. Como futuros ingenieros debemos de entenderlos y también manipularlos o poder jugar con ellos en la forma que nos convenga para poder vencer a la gravedad. Esto nos ayuda para pasar de un simple papel, de un simple diseño que tengamos, a una aeronave que pueda volar de forma eficiente y segura, incluso por encima del océano. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver el video.